Gracias por acompañarnos en Tópicos Universitarios, un espacio independiente donde queremos difundir y divulgar el quehacer generado al interior de las universidades en las diferentes áreas de su actividad cotidiana y se encuentra abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Hipólito Fierro Rafta y los invito a que nos sigan por YouTube y Facebook. Además, nos pueden escribir por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com si desean colaborar en este proyecto y para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. En esta emisión, el doctor Mario Miguel Ojeda Ramírez nos habla del análisis de datos y los aportes a este tema de John W. Tukey. Hoy quiero hablar acerca de un tema que ha cambiado a la estadística, que la ha puesto en una dimensión distinta, que es el análisis de datos. Hace mucho tiempo atrás, la estadística, cuando se enseñaba, se planteaba en dos perspectivas. Se decía la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y se entendía que la estadística descriptiva eran gráficas, eran fundamentalmente medidas de resumen como la media, la varianza, etc. Pero esto cambió. Esta parte de la estadística fue la que creció. Y hay un contribuyente que se le conoce como el padre del análisis de datos, John W. Tukey, o Tukey, como también se puede decir. Él es un estadístico estadounidense que originalmente estudió química y hizo una maestría en química y luego allí conoció las matemáticas y se enamoró de las matemáticas. Terminó doctorándose en topología, sabía mucho de matemáticas y hizo contribuciones a la matemática pura, inclusive a la topología, y se movió rápido a trabajar series de Fourier y estos temas un poco, abstractos y matemáticos. Pero en la década de los 60, él mudó hacia la estadística más aplicada. Fue realmente un innovador de la estadística. Creó el análisis de datos como un área de la estadística en la cual se hace una postura muy digámoslo así, radical respecto a la práctica de la estadística. Tukey lo que enseñó fue que tenemos que aprender a trabajar con los datos, a analizar los datos, porque criticó mucho que se ajustaran modelos matemáticos sin que se tuvieran en cuenta los datos, lo que los datos decían, las características de los datos, sus distribuciones, y que se hicieran una serie de suposiciones respecto al comportamiento de los datos y se ajustara un modelo estadístico. Entonces Tukey enseñó esta manera de ver las cosas y de trabajar la estadística. Él dijo, lo más importante es saber analizar los datos, e inventó muchísimas estrategias, herramientas para analizar los datos, para hacer que los datos hablasen, para conocer la distribución de los datos. De hecho, inventó muchas técnicas gráficas que actualmente se utilizan ampliamente. Con esto se cambió la visión de la estadística. Ya no es estadística descriptiva y estadística exploratoria. Estadística inferencial, sino es estadística exploratoria y análisis estadístico utilizando modelos o modelación estadística. Esta es una manera diferente de ver la estadística y fue precisamente Tukey quien enseñó esto. El análisis de datos se desarrolló a partir de una publicación que él hizo en la década de los 60, en el año 62, escribió un artículo en The Annals of Statistics que se llamó
el futuro del análisis de datos. Entonces él allí ya planteaba cómo veía hacia el futuro la evolución de la disciplina, y muchas de las cosas que escribió entonces, empujadas por él y por sus seguidores, pero se hicieron realidad en el resto del siglo XX. De hecho, la estadística evolucionó rápidamente con este empuje que se dio a el análisis exploratorio de los datos. Él inventó el término Exploratory Data Analysis, y después de él pues hubo muchos seguidores de esta idea de que teníamos que regresar a mirar los datos, a analizar los datos, a construir estrategias. Él planteó por primera vez que el analista de datos, el estadístico, tenía que estar analizando los datos y aprendiendo de los resultados que obtenía para poder tener un mayor conocimiento, tomando decisiones en este proceso iterativo. Es decir, los datos están hablando con nosotros, nos están diciendo cosas. No es una cuestión que nosotros ya ajustemos un modelo y ya, no. Entonces se enseñó que la estrategia de análisis de datos tiene dos fases. Una fase que es la fase inicial, exploratoria, y otra fase en la que ya hemos aprendido suficiente de los datos y entonces ahora sí podemos postular un modelo, ajustarlo, podemos probar hipótesis, podemos estimar parámetros, podemos hacer todo lo que se hace en la inferencia estadística. Por supuesto, este cambio hizo que la estadística incursionara en muchas áreas más, que se utilizara ampliamente, y sin duda los estadísticos le debemos mucho a John W. Tukey. Él trabajó en muchas áreas, de hecho inventó muchísimos términos en estadística, inventó estrategias de análisis, inventó modelos, inventó medidas. Fue sin duda uno de los mayores contribuyentes de nuestra disciplina durante el siglo XX. Regresaré a hablar de otras contribuciones que se hicieron a la estadística y que lograron empujarla hacia ser una disciplina con alto reconocimiento social. Por el momento, muchas gracias. Llegamos al final de Tópicos Universitarios y les recordamos que pueden suscribirse al canal y activar la campana para recibir las notificaciones de los estrenos. Además, nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail.com. Soy Hipólito Fierro Rafta y esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente programa, donde los integrantes de diversas instituciones de educación superior nos hablan sobre su quehacer cotidiano.